Hola, a 2 semanas de haber iniciado la invasión rusa de Ucrania, varios interrogantes están sobre la mesa, especialmente aquellos interrogantes que tienen que ver con la lentitud de la progresión rusa. Cuando la invasión comenzó, estoy seguro que muchos analistas planteábamos muy pocos días de confrontación. Aparentemente fue una relativa sorpresa la lentitud del avance y la dificultad rusa para lograr ciertos objetivos operacionales. A pesar que el presidente Putin ha salido al paso de las críticas diciendo que el plan sigue conforme se había diseñado, para nadie es un secreto que esto no es así y que las fuerzas rusas están encontrando una mayor resistencia a la esperada sobre el terreno. A continuación, vamos a hacer una apreciación dinámica de lo que lleva hasta ahora la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que el punto de partida de esta apreciación dinámica no es el 24 de febrero, el día en el cual inicia la invasión, sino el día 25, el día posterior a la invasión, tratando de dar cabida justamente a ese despliegue inicial de tropas rusas en el análisis, y la fecha inicial de cierre va a ser el día marzo 9. Para ello vamos entonces al primer momento, que es febrero 25. En este febrero 25 que se veían 4 ejes de avance claros, uno desde el sur, a partir de esa gran cabeza de puente que era Crimea, otro desde el oriente ucraniano, desde las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, donde aquí había ya desplegados, obviamente milicianos prorrusos, fuerzas especiales rusas desplegadas tras las líneas enemigas, lo cual en teoría iba a facilitar el avance. Un tercer avance en dirección a Kharkov desde el territorio ruso y un cuarto avance en dirección a Kiev desde el territorio bielorruso, teniendo en cuenta que la distancia entre Kiev y la frontera era relativamente escasa, relativamente poca. Este primer día de operaciones, el día 25, situó al eje norte lo más cerca posible de Kiev. Lo vemos justamente en este pequeño segmento de mapa. El eje de invasión que entra desde Kharkov, desde Rusia, muy cerca de Kharkov. El tercer eje, desde el Donbass, prácticamente quieto, inamovible desde las regiones que controlaban los separatistas. Y el eje sur, el eje de Crimea, avanzando en territorio ucraniano, saliendo de la península como tal y tomando posesión, o posiciones más bien, alrededor de la ciudad de Jersón, posiblemente un brazo, proyectándose un poco hacia Mariupol, aunque el objetivo inicial, la tarea fundamental operacional de este eje de avance no era inicialmente Mariupol, eso lo vamos a ver un poco en el desarrollo de la situación. A los 2 días de esto, febrero 27, esta era la situación. Si comparamos los dos mapas, vemos que el avance ruso fue relativamente lento, pero tuvo algunos éxitos, sobre todo en el eje en dirección a Kharkov y en el eje que salía desde Crimea. En el primero de ellos vemos cómo logra hacer una proyección alrededor de Sumy, va más atrás del territorio de Kharkov, entrando de lleno en esa posible bolsa que se iba a encontrar en Dnipro, que era posiblemente los planes iniciales, y el eje sur encaminándose hacia Zaporilla y tratando de rodear el río Dnieper, que es esa línea que parte Ucrania en dos. También de Jersón ya se podía ver una pequeña línea que iba hacia el norte, también encaminándose a flanquear el río Dnieper. En los alrededores de Kiev veíamos cómo la situación trataba de hacer ya un pequeño abanico alrededor de la ciudad. Este era el día 25, este era el día 27. Abanico que sin embargo tuvo que replegarse un poco por los contraataques de las unidades de defensa de la ciudad. Sin embargo, quiero que nos concentremos en el eje oriental, en el eje que está desde el Donbass. Vamos a ver que la posibilidad de avance o de conquista territorial de este eje ha sido, o fue en estos días, prácticamente escasa. Para el día 28, la situación no había cambiado mucho, miren ustedes. En el 28, el eje que venía desde el norte, desde Bielorrusia, toma un poquito más de forma, vuelve y recupera los territorios perdidos el día anterior en las goteras norte de Kiev, pero no genera una diferencia muy fuerte con lo que tenía 2 días atrás, solamente hace recuperación territorial. El eje que viene desde Kharkov
no cambia mucho, incluso pierde un poquito de territorio. Aquí vemos cómo pierde esta saliente que tenía el día anterior. Esto era el día 27, esto es el día 28. Pierde esta saliente, son detenidos allí por la fuerza de reacción ucraniana. El eje del Donbass sigue quieto, pasmosamente quieto, y el eje sur tiene también un pequeño retraso. Vamos a ver que no tiene un avance significativo en estos 2 días, tan solo una pequeña progresión alrededor de Zaporilla, la central nuclear que generó alarmas días anteriores. Para el día 1 de marzo, ¿cómo era la situación entre el 28 y el día 1 de marzo? El 28 el eje norte logra tener una pequeña salida, intentando ganar un espacio para posiblemente conectarse con el eje que viene desde Kharkov, que eso va a ocurrir un poco más adelante. El eje sur tiene que hacer un ajuste operacional, viendo que las fuerzas rusas y milicianos que estaban en el eje del Donbass estaban allí empantanados, estaban allí atrapados, no estaban haciendo ningún tipo de avance, y entonces es el eje sur quien asume la tarea estratégica de capturar el puerto de Mariupol. Por esa razón se dirige hacia allí a partir del 1 de marzo. Odessa sigue estando por fuera de las operaciones, de las tareas operacionales del eje sur. Para el día 2 de marzo, el eje sur se enlaza ya con el eje oriental, se hace el rodeo, el cerco a Mariupol, empiezan los ataques como tal a Mariupol, y en el norte ocurre algún par de situaciones bien interesantes. La primera, el eje que viene desde Kharkov se enlaza por primera vez con el eje norte. Este es el día 1, este es el día 2. Aquí vemos una gran ganancia territorial del ejército ruso. Pero sobre todo, también este eje hace un ajuste operacional, renuncia parcialmente a ir a hacer un gran embolsamiento alrededor de Dnipro, aprovechando el río Dnieper, y más bien se dirige a auxiliar el eje norte, que estaba muy lento, muy demorado en su tarea operacional fundamental, que era la captura de Kiev. En este momento, el día 2 de marzo, es cuando en el terreno se ve esa seguramente orden del Estado Mayor ruso de apoyar la toma de Kiev, ya no solamente con este eje, sino ahora también con tropas desde el eje de progresión hacia Kharkov. No obstante, esta tierra no había sido tierra totalmente controlada por el ejército ruso, asegurada por el ejército ruso, y estábamos viendo básicamente intenciones de avance y fuertes combates en este sitio. El eje norte, sin embargo, se había mantenido empantanado e incluso con pérdida de algunas regiones que antes había conquistado. Si vemos con días anteriores, el eje norte incluso se adelgaza de cierta manera. El día 3 de marzo, esta era la situación. El eje sur continuaba moviéndose de nuevo, tratando de ampliarse un poco más hacia el norte. Esta era la situación el día 2, esta es la situación el día 3, vemos aquí una pequeña saliente. Esta era la situación el día 2, vemos una progresión hacia Mariupol que no va a cambiar sustancialmente, y más bien si vemos un intento de establecer cabezas de puente en este eje oriental en dirección al eje de Kharkov. Esto no va a avanzar mucho tampoco. De resto, el eje oriental sigue completamente empantanado. Para el día 4, ¿qué tenemos? Básicamente una situación un poco similar. Todavía el ejército ruso no había logrado controlar o asegurar esta región, este espacio que lanza para enlazarse con el eje, entre el eje de Kharkov y el eje de Bielorrusia. Seguía en disputa esta gran región de tierra. Las cabezas de puente del eje oriental no habían logrado avanzar, no habían ir más allá, por lo que el eje de Kursk intenta crear unas cabezas de puente para enlazarse con el eje oriental, que ha sido el gran lastre de las operaciones del ejército ruso. Este era el día 3, este es el día 4. Aquí vemos entonces cómo el eje de avance de Kharkov intenta conectarse con el eje de avance del Donbass. Desde el sur se logra seguir avanzando y se logra un control de tierra importante en la parte más norte del eje de avance. Esta es la situación de Kiev, entonces, con las tropas que venían desde Bielorrusia, empantanadas desde hace varios días en las goteras de Kiev, la capital, y este eje de avance desde Kharkov con fuertes luchas al nororiente de Kiev.
Al día 5 esta era la situación. El ejército ruso ya había logrado consolidar esta área, esta región. Del eje sur no hubo mayores avances, del eje oriental de nuevo totalmente empantanado, y más bien el eje Kharkov sí había logrado ampliar las cabezas de puente que había trazado el día anterior, intentando enlazarse con el eje oriental, el eje del Donbass. Para el día 6 esta es la situación. El eje del Donbass intenta moverse un poco, intenta cerrarse el cerco hacia Mariupol, pero sigue quieto, sigue empantanado, no logra conectarse con el eje Kharkov, y al contrario hay algunas contraofensivas ucranianas que ponen en aprietos y ponen en tareas al eje Kharkov, dificultando su intención de enlazarse con el eje oriental. Hacia Kiev la situación no había avanzado, no había cambiado drásticamente entre el día 6 y el día anterior, que era el día 5, aquí vemos el día 5, aquí vemos el día 6, la situación alrededor de Kiev seguía siendo básicamente la misma. Para el día 7, esta era la situación: contraataques del ejército ucraniano tratando de frenar el eje más dinámico, que era el eje sur, que estaba realizando varias tareas simultáneamente. Una, proyectarse de Gerson hacia el norte, proyectarse hacia Zaporilla, proyectarse hacia Mariupol. Este eje estaba haciendo una especie de actividades de apagafuegos, de bombero. Entonces aquí hay una serie de contraataques del ejército ucraniano. Hay otras operaciones del ejército ucraniano intentando partir el eje oriental, que sigue allí empantanado. Y la situación al norte no había cambiado mucho, sobre todo la situación alrededor de Kiev. Se estaba haciendo una acumulación de fuerza por parte del ejército ruso para una especie de asalto final. La cabeza de puente que se había trazado desde Kharkov seguía allí quieta, no había ningún cambio, ningún tipo de avance. Para marzo 8, la situación se mantiene prácticamente igual, de pronto con alguna diferencia alrededor de Mariupol, que los combates se vuelven todavía más intensos en esta región para intentar cerrar esta pequeña bolsa que hay acá. Pero el eje de avance de Kharkov continúa quieto, y alrededor de Kiev la acumulación de fuerza sigue desarrollándose. Para el día marzo 9, ¿qué tenemos? Unos fuertes enfrentamientos alrededor de Mariupol. Hoy la atención está allí, tal vez. Esta bolsa intenta ser cerrada por parte del ejército ruso, donde materializaría en la comunicación entre estos dos ejes de avance. No obstante, las fuerzas ucranianas realmente están dando la pelea para evitar que esto se logre. El ejército ruso, aunque toma el control del puerto, no logra capitalizar esta situación, no está alimentando su avance desde un aprovisionamiento naval con el puerto Mariupol. Las fuerzas ucranianas han logrado anclar el eje de avance desde Ucrania, lo han logrado amarrar al terreno para evitar que siga avanzando. Y más bien la atención de los próximos días va a estar aparentemente en un asalto final ruso hacia Kiev. Aquí sí ha habido una pequeña modificación. Si ustedes se dan cuenta, el eje de avance que viene desde Bielorrusia no solamente ha corrido un poquito su línea, sino que ha hecho una gran acumulación de fuerza blindada en el costado occidental de Kiev. ¿Esto con qué fin? Para tratar de generar una acción de yunque y martillo. Coger a Kiev entre esos dos ejes de avance, y especialmente el distrito presidencial, que está a su espalda con el río Dnieper y de frente a esta masa de fuerza blindada rusa. Muy seguramente en los próximos días vamos a presenciar los intentos rusos por asaltar Kiev. Digo intentos porque no es claro que lo vaya a lograr con rapidez. Pero sí va a estar en el radar en los próximos días ese intento ruso por asaltar Kiev. En segundo lugar, lo que podemos decir es que de los tres ejes de avance, el que definitivamente ha sido un lastre para el ejército ruso es el eje de avance oriental, que ha hecho y el eje de avance norte, también el que viene desde Bielorrusia, que han hecho que el eje de avance de Kharkov tenga que hacer sobre la marcha ajustes operacionales, y que el eje de avance sur, el que inició en Crimea, también haya tenido que hacer ajustes operacionales. Posiblemente la intención de hacer un gran embolsamiento al ejército ucraniano alrededor de Dnipro tenga que postergarse en la línea de tiempo operacional.
El río Níper sigue siendo esa gran división entre Ucrania Oriental y Ucrania Occidental, todavía no aprovechada a fondo por el ejército ruso, y más bien el eje de avance sur, que está enfrentando el gran peso a la contraofensiva ucraniana, tarde un poquito más en llegar a Odessa, que sería la segunda de las ciudades portuarias, que serían objetivo estratégico del grupo del eje de avance sur, perdón. ¿Qué ha causado esta demora? Posiblemente varias cosas. Por un lado, sobreestimar la capacidad del eje oriental. En segundo lugar, subestimar la capacidad de respuesta del ejército ucraniano, pero sobre todo dos elementos importantes: el tipo de armas que está utilizando el ejército de Ucrania para enfrentar a ese gran monstruo ruso, esa gran disparidad de fuerzas que ofrecía el ejército ruso, sobre todo con armas antitanques, sobre todo con armamento antiblindado, sobre todo con armamento portátil antiaéreo, con drones y con el ejercicio de milicias y de fuerzas especiales ucranianas. ¿Qué puede pasar más adelante? Que se obligue en estas regiones ucranianas donde ya está asentado el ejército ruso a que haga tareas de ocupación, lo cual dificultaría todavía más los avances. El ejército ruso no está diseñado para eso. Es 1 millón de hombres que está repartido en un área que es Rusia, que es 2 veces el tamaño de Estados Unidos, que en este punto son 150.000 hombres hasta ahora tan solo interviniendo por parte de Rusia, que no pueden hacer simultáneamente actividades de combate y actividades de control de área o actividades de ocupación. Entonces va a empezar a generar una degradación de fuerza dentro del ejército ruso. Muy seguramente Rusia responda a esto incorporando milicias, incorporando combatientes de empresas como Wagner, ya está trayendo milicias de Siria, por ejemplo, contratistas, para tratar de suplir algunas tareas. Pero va a continuar siendo difícil en los próximos días de ver avances significativos del ejército ruso. Vamos a ver qué vienen en las próximas semanas y seguramente atentos a nuevas apreciaciones dinámicas de la situación en Ucrania. Muchísimas gracias.